Tenemos hasta ahora invitados en los estudios de Ser Andalucía Centro en Antequera, porque lo habrán visto ustedes en redes sociales, que hace algunas semanas se ha hecho viral a nivel nacional una ponencia impartida por el filósofo y antropólogo Simón Cano en Villanueva del Trabuco, una ponencia que, más allá de la temática, pues ha desatado una ola de críticas y de insultos que la verdad es que nos alarma muchísimo. Ha venido a hablar con nosotros Simón un poquito para contarnos el origen de estas charlas y sobre todo cómo está viviendo esa viralización de la charla y todo lo que está conllevando. Simón, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues hablábamos fuera de micrófono que estas charlas comienzan como la puesta en marcha de una serie de jornadas, de charlas en torno a diversos temas que abordan la diversidad. En este caso, tú eres filósofo, eres antropólogo, también estás doctorándote en filosofía de la ciencia. ¿Esto cómo es el origen de todo esto, Simón? Bueno, pues yo siempre he pensado que cuando se habla de la diversidad hoy en día, igual que con cualquier tema, realmente hay una abundancia de charlatanes, información, que al fin y al cabo pues construyen conferencias, ponencias por las que cobran bastante dinero, pero sin realmente una sustancia epistémica, ¿no? Es decir, al final en muchos casos se habla de la diversidad sin conocer sus fundamentos procedentes del conocimiento que producen las ciencias sociales. Y yo propuse al Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco, a su entonces concejala de Igualdad, un ciclo de alrededor de 10 ponencias donde se abordaban diferentes aspectos de la comunidad LGTBIQ+, de la diversidad, y cada uno pues desde un punto de vista distinto, ¿no? Uno es sobre antropología del parentesco, nuevos modelos de familia, vamos a decir, una comprensión antropológica de la violencia. Y una de ellas pues era sobre el capitalismo del arco iris, que es un concepto que procede de las ciencias sociales. Es decir, que yo no defiendo todas sus premisas, pero sí que las expongo, y que básicamente pues habla del falso compromiso o compromiso falseado de ciertas empresas con la diversidad. Y también un poco una reflexión sobre el consumo que puede hacer una persona de la comunidad cuando ciertos productos, cuando ciertas marcas pues están asociadas con la identidad que se construye, ¿no? Y bueno, pues eso son unas 10 ponencias que se graban, eran grabadas para YouTube, y que grababa Trabuco Televisión. Y bueno, pues una de ellas se viraliza varios meses después, un fragmento de ella, y se empieza a viralizar porque algunos influencers más conservadores, por definirlos de algún modo, empiezan pues a burlarse de mi estética sin comprender o sin querer comprender el discurso, mintiendo sobre que tengo un puesto o un cargo político cuando no es así, cuando yo simplemente soy una persona que se está doctorando, y como todo doctorado pues en muchas ocasiones se intenta hacer méritos dando charlas, dando conferencias. Y claro, eso me sometió a mí a una cantidad de insultos y de odio que no he intentado utilizar para etiquetarme como víctima, pero que inevitablemente pues ha copado gran parte del discurso sobre el problema. Simón, has dicho que son 10 ponencias que se quedan grabadas. ¿Las 10 se han llegado a realizar? No, todavía falta alguna. Y siguen en marcha. Esto la problemática que ha surgido después no ha hecho que esto se suspenda, ¿no? No, de hecho yo he recibido el apoyo por parte del equipo de gobierno y de muchos ciudadanos y ciudadanas del pueblo, porque Villanueva del Trabuco ha apostado por un proyecto de conferencias que hoy en día pues bueno, es muy complicado encontrar, porque, como ya te digo, cuando se habla de la diversidad no se suele hacer con la enjundia de las ciencias sociales, sino más bien desde un posicionamiento más ideológico que no responde a esa profundidad, y realmente la comprensión que genera la antropología sobre la diversidad es mucho más rica que lo que en ocasiones podemos ver en la trivialización que las redes sociales han hecho de ella. Has dicho que esta ponencia se impartió en septiembre, sin embargo se viraliza el mes pasado, en diciembre. ¿Cuál crees que ha sido el detonante? Porque ha pasado un margen bastante de tiempo hasta que se ha hecho viral. Sí, bueno, por un lado se ha utilizado un poco falseando el hecho de que yo
sea concejal o diputado o diputada. Y se ha utilizado también como herramienta, como ariete contra el Partido Socialista, en un momento pues en el que había como muchas cosas flotando sobre pues se intentaba señalar al partido, y como siempre es cada vez que se hacen algunas charlas pues se ha intentado utilizar el argumento del dinero público, como si los conferenciantes o los ponentes no tuvieran que cobrar por lo que hacen, devaluando la labor intelectual frente a otro tipo de trabajos. Y también coincidió con que era el Día de los Inocentes, por lo tanto fue un poco complicado explicar esto a la gente el propio día que se viralizó y tal, porque mucha gente no se lo creía. Cuando se empieza a viralizar, Simón, ¿a ti cómo te van llegando las primeras reacciones, las primeras noticias? Bueno, me llaman algunos medios de comunicación y me dicen que se está viralizando, y yo pues bueno, yo no me estaba dando cuenta hasta que caigo en la publicación de Daniel Estévez, de Desocupa. Entonces ahí sí que digo, pues entonces esto sí que va a dar vueltas. Y bueno, el teléfono empieza a sonar mucho. Yo soy una persona que suelo estar presente en algunos medios de comunicación para hablar de filosofía y de ciencias sociales. Por lo tanto, la exposición pública yo considero que es importante, pero para mí no es algo que me pille de sorpresa. Ahora bien, las primeras olas de insultos pues generan un poco de ansiedad, pero en la medida en que corresponden a una masa informe, de la cual la mayoría pues son bots, y muchos de los insultos pues se van ocurriendo en cascada, pues al final intentas apoyarte en la gente que está a tu alrededor para contarle lo que está pasando, y que ellos también te ofrezcan su perspectiva del diagnóstico, ¿no? Y muchos de ellos lo que decían era que bueno, pues que lo interesante era que la gente que entendía el mensaje, porque no era complicado de entender, hay gente que me ha dicho que no tiene ningún tipo de formación y que ha entendido perfectamente ese fragmento. Lo importante era que esto permitía poner a la filosofía en primer plano a nivel nacional, y que también permitía abrir un terreno de la diversidad explorado, pero por lo que se ve no está del todo normalizado el hecho de ver a alguien procedente de la diversidad en el mundo académico. Entiendo, Simón, que a pesar de que lo que intentas es que lo que tenga importancia es en este caso la filosofía, a nivel personal, estas críticas cuando salen ya también del ámbito solamente de influencers, y hay medios de comunicación, periódicos que se hacen eco, a ti te tiene que afectar de alguna manera, por muy fuerte mentalmente que sea uno, ¿no? Uh-huh. Yo, claro, cuando hablamos de esta fortaleza mental, suelo apelar un poco a la expresión esta de la piel gruesa, pero sí que me llama la atención que bueno, normalmente cuando se hablan de estos temas, muchos medios de comunicación suelen fijarse más bien en los efectos, ¿no? Los efectos que suele ser que una persona sucumba al bullying, que en algunos momentos se suicide, que cuando realmente se presiona a una persona para que se suicide en este tipo de casos es el equivalente a un asesinato. Y claro, quedan opacadas o queda opacada una comprensión de sus causas, ¿no? Entonces, aunque yo he cogido cierta distancia, es evidente que, como decía Gabriel García Márquez, ¿no? Es decir, una mala crítica, el efecto te dura 5 días, pero cuando eso no es una crítica, sino que es más bien una calumnia y es producto del odio. O sea, decía David Hume que el odio nunca va hacia los discursos, va hacia las personas, ¿no? Y eso es algo que se palpó. Lo que ocurre es que asocié las causas de lo que me estaba pasando con un tipo de discurso y un tipo de plataforma que alimenta ese discurso, ¿no? Es decir, estos influencers, por ejemplo, pues Desocupa, toda esta gente que bueno, pues que viralizó o ayudó a viralizar esta cuestión, al final ellos han constituido lo que se denomina las famosas cámaras de eco y las burbujas epistémicas, ¿no? Es decir, son como pequeños espacios en plataformas donde se produce solamente un tipo de información que va hacia un tipo de dirección, y cualquier voz o cualquier personaje público que aparezca con un discurso distinto es expulsado automáticamente, ¿no? Entonces esto lo único que hace es reforzar esa autocomplacencia en la que viven ciertas personas con su visión de la realidad. Y la realidad está basada en la perspectiva. Entonces eso rompe un poco la cuestión de la tolerancia, ¿no? Que la tolerancia no es simplemente el aceptar al otro, ¿no? Sino es ser consciente de que nuestras ideas pueden requerir de ser revisadas a la luz de otras, y eso que forma parte del diálogo democrático está cortado de raíz tanto por las burbujas epistémicas como por las cámaras de eco que estos influencers refuerzan, ¿no? Entonces, para mí, lo que hay de fondo detrás del insulto y del odio es una situación multicausal donde varios elementos confluyen
para que este tipo de discursos sigan perviviendo, ¿no? Simón, estamos hablando de todo lo que ha generado esa intervención tuya. Muchas veces nos congratulamos, estamos orgullosos de cómo aceptamos la diversidad. Aquí se demuestra que no se acepta por completo. Claro. O no en todos los ámbitos, mejor dicho. Claro, porque a mí me ha sorprendido porque, claro, esta cuestión de cómo yo me puedo expresar o de cómo yo me puedo vestir, en realidad es una cuestión que caracteriza un tipo de posición muy misógina y muy machista, porque en realidad es un problema que han vivido muchas mujeres, es decir, ser juzgadas por cómo se visten y tener que adecuarse a ciertos registros para que se las tome en serio. Y yo lo he podido vivir en la medida en que se me ha dicho que no se me puede tomar en serio porque me he visto de tal forma que yo creo que realmente pues no es una problemática tan grande. Pero sí que se ve realmente que cuestiones que parecían superadas siguen perviviendo, ¿no? Y luego está el elemento, porque claro, hay, digamos, desde este posicionamiento que yo defiendo, desde un salir de la autocomplacencia, yo creo que por un lado hay una crítica a quienes no ven bien la diversidad en todos los aspectos de la vida y también una autocrítica porque yo creo que desde dentro de la comunidad LGTBIQ+, también se ha desarrollado esa especie como de comodidad de asociar cierta diversidad a un estilo de vida que está relacionada únicamente con el mundo del espectáculo, con el mundo de la noche, con el mundo del estilismo. Y yo creo que es precisamente eso lo que hay que romper, porque es verdad que este tipo de estilos de vida viene muy bien al capitalismo porque empaqueta nuestra cultura, pero todo lo que se salga de ella se sale de lo vendible, ¿no? Y por eso yo creo que hay que reivindicar esa existencia de la diversidad más allá de lo que se ha denominado la sociedad del espectáculo. Simón, han pasado ya varias semanas desde que se viralizó todo esto. Actualmente, ¿cómo está? ¿Sigue habiendo movimiento en redes? ¿Te siguen llegando insultos? ¿Cómo está la situación? Sí, me siguen llegando insultos, también me está llegando apoyo. La verdad es que tengo que agradecer a mucha gente que me ha dado su apoyo, que ha estado ahí, que ha generado mucha comprensión con respecto al tema. Y bueno, ahora mismo es evidente que esto me ha dado una exposición pública que yo intento redirigir un poco hacia lo que yo creo que es la clave, ¿no? Que es la educación y es el conocimiento. Y cada semana que paso yo intento explorar un poco lo que ha ocurrido, la viralización, el odio en redes, pero desde los conceptos y desde las reflexiones que yo estudio, porque yo al final estudio filosofía de la tecnología y claro, para mí hay algo muy evidente, ¿no? Y es decir, estas plataformas que han sido muy criticadas, llevan siendo mucho tiempo criticadas por el tipo de contenido que permiten que haya en ellas, sin embargo, se suele responsabilizar únicamente a la persona que publica el mensaje, ¿no? Entonces aparece aquí un poco el problema de la responsabilidad de estas plataformas se amparan en el uso de la libertad de expresión para, vamos a decir, para permitir o para habilitar que personas insulten, amenacen de muerte, ¿no? Y esto es una cosa que ha estudiado muy bien un filósofo que es Gary Marcus, que hace poco sacó un libro que se llama Frenar a Silicon Valley, en el que habla de cómo las plataformas suelen acogerse, muchas de ellas, a esta ley de respetabilidad entre comunicaciones, ¿no? De las comunicaciones, que impide que tú puedas, vamos a decir, responsabilizar a una plataforma o un medio de comunicación por la difusión de información, ¿no? Es decir, la única persona que es responsable es aquella que la emite y, sin embargo, yo creo que muchas de estas redes sociales han sido diseñadas sin tener en cuenta que ciertos aspectos de su diseño pueden ser sobrepasados por las fragilidades humanas, ¿no? Y esto es lo que ha planteado que en algún momento se habla incluso de ética de la inteligencia artificial, ¿no? Y de cómo construir desde la filosofía de la ingeniería un tipo de plataforma que anticipe los riesgos que puede tener sobre, por ejemplo, los delitos de odio o acoso. En todo eso también estás trabajando desde tu parte de doctorando, ¿no, Simón? Sí, porque digamos, a mí me interesan sobre todo los riesgos asociados al cambio tecnológico. Es decir, cuando se produce un cambio tecnológico, suele producirse también un cambio de comprensión del mundo y cómo se produce conocimiento. Entonces, estas redes sociales, por ejemplo, han sido producidas y cuando empezó a emerger el tema de las redes sociales, se hablaba mucho de que iba a favorecer el llamado diálogo democrático.
lo que ocurre es que muchos contenidos rebotan a través de lo que son los bots sociales, que lo que hacen es que favorecen el acoso a ciertas personas, ¿no? Por ejemplo, hace unos 5 o 10 años Microsoft lanzó un bot para Twitter que al final lo que hizo fue aprender de los usuarios que acosaban a mujeres feministas y utilizaban los mismos argumentos constantemente para lanzarlos contra ellas, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que hay tecnologías que, aunque los ingenieros y los diseñadores de estas tecnologías no tengan en cuenta ese tipo de efectos a la hora de producirlos o de manufacturarlos, pero no obstante, la condición humana siempre es capaz de sobrevenir y de aplicarlos finalmente, ¿no? Es decir, hay un uso de este tipo de tecnologías que parece que, aunque no esté contenido en el diseño, puede emerger, ¿no? Y esto es lo que ha favorecido, por ejemplo, que filósofos como Carl Icahn, por ejemplo, hablen de que se tiene que generar una conciencia ética dentro del campo de la ingeniería artificial para que se tengan en cuenta este tipo de riesgos y se puedan anticipar. Simón, nos parece muy interesante toda esta teoría en la que estás trabajando, que estás desarrollando. Después de toda esta ola de críticas, de insultos, de cosas horribles que se han leído en redes, no sé si has pensado tomar acciones legales. Bueno, en esta situación he pedido asesoramiento al respecto y estoy barajando esta situación porque el problema es que no es tanto a lo mejor los insultos y las amenazas de muerte, sino precisamente como algunos medios de comunicación han favorecido este tipo de discurso a partir de los titulares, de las noticias que han ido sacando, muchos de ellos sin contar con mucho menos mi aprobación, pero tampoco han querido consultarme ni preguntarme, han querido simplemente lanzar. Y claro, esto tiene mucho que ver con lo que se llama la sociedad del desconocimiento y el papel que juegan los medios de comunicación y el periodismo de calidad, ¿no? Porque en ocasiones cuando se nos habla de desinformación, hasta que tú no eres el centro de esa noticia, tú no te das cuenta de hasta qué punto se desinforma, ¿no? Y hasta qué punto se miente. Y se miente descaradamente desde un sistema experto como es el periodismo en algunos casos, o vamos a decir, supuesto periodismo, porque nadie está ahí comprobando que ciertas personas que dicen ser periodistas sean realmente periodistas, y cómo desde ahí se miente sin ética, sin importar a las personas que están detrás, y yo creo que realmente ahí es donde está la cuestión. Entonces sí, con respecto a eso sí que lo estoy barajando, ¿no? Y encima, muchos medios de comunicación cuando hablan de las redes sociales lo dibujan como si fuera algo que no puede cambiar, como si fuera algo que nosotros pues ya tenemos que aceptar, ¿no? Y esto lo decía muy bien Antonio Dieguez, decía que no tenemos que aceptar ese determinismo tecnológico, ¿no? Es decir, hay que generar conciencia de cómo se utilizan las redes sociales, para qué se utilizan y de dónde vienen. Simón, y ahora, a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo se sigue? Pues yo por un lado tengo la intención de seguir con mis proyectos y con mi doctorado. Evidentemente pues esto ha generado una exposición que tiene su lado negativo y su lado positivo. Por ejemplo, ahora en Málaga voy a participar en un programa que se llama Podcasteando con amigos este sábado que viene en la librería Luces precisamente con Antonio Dieguez, que es una eminencia en este campo. Y la idea es que el lenguaje que se emplea en redes sociales y en la tecnología cambie radicalmente, porque es el lenguaje que genera tendencia. Lo que no puede ser es que hoy en día sea tendencia una persona que baila 15 segundos y que eso tenga millones de visualizaciones y que eso realmente marque el curso de lo que es ejemplar. Es decir, lo que es ejemplar es, a mi juicio, esto es debatible, lo que es ejemplar a mi juicio es el ascenso del conocimiento y la virtud aristotélica, es decir, acercarnos a la sabiduría para que ese conocimiento permita que nos relacionemos con los demás y con nosotros mismos de una forma mucho más eficiente en términos humanos, ¿no? Entonces, mi idea es perseguir ese tipo de proyectos y llevar la filosofía allí donde puede generar tendencia. Pues Simón, esperemos que este ratito que hemos compartido le ayude a los oyentes a comprender la realidad de esa charla en la que estabas impartiendo y aceptar la diversidad en todos los ámbitos. No sé si tú quieres añadir algo más. Bueno, a mí me gustaría añadir que, al fin y al cabo,
en nuestra realidad, cuando la habitamos, generalmente necesitamos dar un paso atrás para entenderla, y es cierto que este llamado aceleracionismo muchas veces impide ese paso atrás y ese tomar perspectiva de lo que vivimos, ¿no? Entonces, la filosofía siempre sugiere ese compás reflexivo para pensar antes de actuar y pensar el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en algunos momentos también hay que pensar la tecnología desde esa pausa que parece que en nuestros tiempos nos están impidiendo tomar, ¿no? Pues Simón Cano, filósofo, gracias por estar este ratito con nosotros en Hoy por Andalucía Centro. Seguiremos atentos a todas las charlas que todavía quedan pendientes en el Trabuco. Sí, todavía quedan unas cuantas, y nada, agradeceros a vosotros pues el acercaros y el tiempo, que casi una charla muy agradable.